Sobre las circunstancias políticas e ideológicas que originaron la construcción de la Basílica de San Pedro, pues ahí sí tendríamos que entrar a un debate complicado en el esquema de lo que pues, se ha llamado de tiempo atrás un conflicto de interpretaciones, porque como mencionábamos hace un momento acerca de la raíz histórica de la construcción, la Iglesia Católica utilizó, y eso lo digo en el mejor sentido del término, utilizó la construcción de la basílica de una manera ideológica que le sirviera doblemente. Por una parte, iba a establecer un centro, como ya dijimos, visible, un gran centro visible que concentraría la fe y que por supuesto propiciaría peregrinaciones y visitas que hoy calificamos, ¿no?, de turismo religioso, pero que en esa época no respondía a ese esquema, sino a una búsqueda social, a una serie de conglomerados en toda Europa que seguramente visitarían la ciudad y por supuesto el centro religioso. Eso por una parte. Por la otra, en los aspectos ideológicos, aparece por supuesto el tema de las indulgencias. Las indulgencias, en términos de un análisis económico ideológico, las indulgencias vendrían a ser como ese capital espiritual que la Iglesia tenía o había acumulado con el paso de los siglos. Después del cisma de Oriente, por supuesto eso entrecomillado porque era cisma para Occidente, pero no para Oriente, después de esa separación, después de esa división que fue tan dolorosa para las dos partes de la Iglesia cristiana de la Edad Media, el manejo de los recursos espirituales, entre comillas, que hizo el catolicismo romano, corrió por cauces que la llevaron a manejar de una manera que hoy también, si hacemos un análisis económico del asunto, esos recursos espirituales con los que contaba la Iglesia se habían acumulado durante muchos siglos. Y Roma, ya como institución bien definida, con el papado ya bien definido, Roma se sentía la depositaria de toda esa tradición, pasando por alto, por decirlo así, los derechos que la Iglesia de Oriente también tenía sobre ese patrimonio espiritual, religioso, teológico. El excedente de buenas obras de los santos, que era el esquema, o que ha sido el esquema más convencional con que se ha interpretado este asunto, hizo que la Iglesia Católica planteara la posibilidad de que el pueblo común, claro, aquellos que tuvieran los recursos económicos suficientes, pudieran acceder al patrimonio de la Iglesia y entonces contribuir con sus aportaciones a esa construcción tan grande y tan magnífica que llegaría a ser la basílica. En este sentido, uno como protestante tendría que asumir también no solamente el componente estrictamente teológico o la viabilidad o la credibilidad o qué tanto se podía sostener una creencia como la de las indulgencias para interpretar eso como un patrimonio espiritual y económico al mismo tiempo, y entonces poder transmitirle eso al pueblo. Evidentemente, aunque hay una serie de tradiciones y leyendas, especialmente desde el punto de vista protestante, que esquematiza demasiado el problema, lo que representaban las indulgencias o la manera en que la Iglesia le presentaba a sus eventuales clientes, por decirlo así, que iban a adquirir ese patrimonio, eso trabajaba con la preocupación, con una de las preocupaciones más profundas de la gente creyente, que era el destino de sus familiares ya fallecidos. Hoy que no lo pensamos así y que vemos con otros ojos una situación como esa, nos cuesta mucho trabajo entender cómo la separación entre el mundo presente y el mundo, el más allá, digamos, el espacio escatológico donde Dios ha definido el destino de las personas, cómo todavía eso podía negociarse, cómo había la posibilidad de que con recursos terrenales podrían ganarse espacios supraterrenales, espacios
en los cuales se supone, según la doctrina cristiana, se supone que Dios ya ha definido el destino de unos y de otros, para condenación o para salvación, según el caso. El asunto es que los espacios intermedios, o el espacio intermedio, el purgatorio particularmente, había sido también un constructo ideológico medieval donde quienes entraban en juego más eran las clases sociales pudientes, las clases sociales dominantes, que le exigían a la Iglesia el acceso a las dos bendiciones, por decirlo así. Como hay estudios al respecto, uno famosísimo que habla de la bolsa y la vida, de cómo la gente rica creyente exigía para la vida presente, exigía la bolsa, exigía los beneficios económicos, y para la vida futura exigía la vida. Entonces puede entenderse también como consecuencia de una presión social de las clases dominantes el hecho de que primero, como primer paso, como primera vía para esa consecución, incluso antes de pensar en la construcción de la basílica, como la Iglesia le abrió la puerta a un espacio intermedio, que sería el purgatorio, donde irían de manera indefinida las almas de los creyentes que no estaban seguros de alcanzar las bendiciones celestiales. Ya cuando se les presenta la oportunidad de hacer la construcción, el recurso que consideraron más adecuado era precisamente el concepto de indulgencia. Entonces eso se ofrecía a la gente para que con los recursos suficientes que ella tuviera, pudiera, como dice la famosísima historia de Tetzel, ¿no?, como lo anunciaba, que en el momento en que sonaba la moneda en el recipiente, en ese preciso instante, la Iglesia garantizaría que el alma del creyente que estaba en el purgatorio en ese momento pasaba a la presencia benefactora de Dios. Ese es un punto crítico, es un punto político, ideológico y religioso que está en la raíz, no de la construcción como tal, sino del enlace que va a haber entre un bien material, entre un centro tan importante como iba a ser la basílica, y la forma en que toda la cristiandad europea iba a financiar la construcción de ese espacio. Con eso estaríamos ya a las puertas de ver las repercusiones posteriores que tendría la edificación.